Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla la doctora Dunia Michelle y el tema de hoy es neumotórax. El neumotórax es una acumulación de aire anormal dentro de la cavidad pleural, entre la pleura parietal y visceral dentro del tórax. Esta acumulación de aire puede ejercer presión sobre el pulmón y hacerlo colapsar. Existen varias clasificaciones del neumotórax. Se puede clasificar de acuerdo a las características clínicas de su presentación en neumotórax atención, acumulación de aire en el espacio pleural que crea una válvula unidireccional en el espacio pleural, permitiendo que el flujo de aire entre pero no salga, provocando un desplazamiento mediastínico y colapso circulatorio. La presión dentro de la pleura llega a ser igual o superior a la atmosférica. Neumotórax simple, acumulación de aire en el espacio pleural que no cambia en su magnitud y que no causa creciente alteración respiratoria o hemodinámica. Y neumotórax abierto, ocurre cuando se produce una conexión entre el aire exterior y el espacio interpleural. Neumotórax espontáneo primario, aparece usualmente en una persona joven, en quien no se encuentra una patología pulmonar de base y generalmente resulta de la ruptura de una bula subpleural. Neumotórax espontáneo secundario. Ocurre la presencia de una enfermedad pulmonar subyacente, principalmente enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros pueden incluir tuberculosis, sarcoidosis, fibrosis quística, malignidad, fibrosis pulmonar idiopática y neumonía por neumocitosis Jirovecii. Neumonía por trauma. Puede ser producido por un amplio espectro de lesiones del pulmón o varias áreas como trauma penetrante o cerrado de tórax, barotrauma y iatrogénicas. La punción venosa central es causa frecuente de neumotórax iatrogénico, así como la toracocentesis y la aspiración con aguja transtorácica, generalmente para biopsias. La incidencia de neumotórax atención es difícil de determinar, ya que un tercio de los casos en centros de trauma tienen toracostomías con aguja descompresiva antes de llegar al hospital y no todos tenían un neumotórax atención. La incidencia de neumotórax iatrogénico es de 5 por cada 10.000 ingresos hospitalarios. El neumotórax espontáneo primario ocurre principalmente entre los 20 y 30 años de edad. La incidencia en Estados Unidos es de 7 por cada 100.000 hombres y 1 por cada 100.000 mujeres por año. El neumotórax espontáneo secundario se observa más en pacientes de 60 a 65 años de edad. La incidencia es de 6,3 y 2 casos para hombres y mujeres por cada 100.000 pacientes respectivamente. La proporción de hombres a mujeres es de 3 a 1. EPOC tiene una incidencia de 26 neumotórax por cada 100.000 pacientes. El riesgo de neumotórax espontáneo en fumadores es 102 veces mayor a que en no fumadores. El gradiente de presión dentro del tórax cambia con un neumotórax. Normalmente la presión del espacio pleural es negativa en comparación a la presión atmosférica. Cuando la pared torácica se expande hacia afuera, el pulmón también se expande hacia afuera debido a la tensión superficial entre las pleuras parietal y visceral. Los pulmones tienen tendencia a colapsarse debido al retroceso elástico. Cuando el neumotórax aumenta en tamaño y el pulmón se hace más pequeño debido a esta capacidad vital, la presión parcial del oxígeno disminuye. La presentación clínica de un neumotórax puede variar desde sintomático hasta dolor torácico y dificultad para respirar. Un neumotórax atención puede causar hipotensión grave por un choque obstructivo e incluso la muerte. Un aumento en la presión venosa central puede provocar distensión en las venas del cuello e hipotensión. Los pacientes pueden tener taquipnea, disnea, taquicardia e hipoxia. En el neumotórax espontáneo primario es mínimamente sintomático. Los pacientes toleran bien las consecuencias fisiológicas. Sin embargo, en los pacientes con neumotórax espontáneo secundario, la disnea es más grave debido a la disminución de la reserva pulmonar subyacente. La historia del neumotórax en el pasado es importante, ya que se observa una recurrencia del 15 al 40% de los casos. También puede ocurrir recurrencia en el lado contralateral. Para su diagnóstico, dentro de la exploración física, se deben de analizar los siguientes hallazgos: taquipnea, expansión pulmonar asimétrica, disminución del frémito táctil, percusión hipersonante y una disminución en la intensidad de los ruidos respiratorios, ausencia de los mismos. En el neumotórax atención se añade además taquicardia, hipotensión, dificultad respiratoria, distensión venosa yugular, cianosis y una desviación traqueal hacia el lado contralateral. El neumotórax puede ser difícil de diagnosticar a partir de un examen físico, especialmente en una sala de trauma ruidosa. Sin embargo, es fundamental hacer el diagnóstico de neumotórax atención en un examen físico. Por parte de los estudios de gabinete, la radiografía de tórax, la ecografía o la TAC se puede utilizar para el diagnóstico, aunque el diagnóstico a partir de una radiografía de tórax es la más común. Podemos establecer el porcentaje del neumotórax en una radiografía de tórax calculándose el índice REA por medio de la distancia interpleural media. Por ejemplo, 2.3 centímetros de distancia interpleural media equivalen a un tamaño del neumotórax del 25%, lo cual es importante establecer para determinar el tratamiento.
Los neumotórax ocultos pueden diagnosticarse mediante TAC, pero por lo general son clínicamente insignificantes. La ecografía abdominal enfocada extendida para el examen de trauma ha sido una herramienta de diagnóstico más reciente para el neumotórax. El diagnóstico por ultrasonido generalmente se realiza por la ausencia del deslizamiento pulmonar, la ausencia de un artefacto en cola de cometa y la presencia de un punto pulmonar. Desafortunadamente, la tomografía y el ultrasonido son operador dependiente. Sin embargo, en manos expertas, ambos tienen una mayor sensibilidad y especificidad que la radiografía de tórax. El manejo depende del escenario clínico. Si un paciente está hemodinámicamente inestable con sospecha de neumotórax, atención, la intervención no se retiene para esperar la obtención de imágenes. La descompresión con aguja puede realizarse si el paciente está hemodinámicamente inestable y con una historia clínica y un examen físico convenientes que indiquen que es un neumotórax, atención. Esto generalmente se realiza con un angiocatéter de calibre 14 a 16 y 5 centímetros de longitud, justo por encima de la costilla en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular en pacientes pediátricos y en el quinto espacio intercostal anterior a la línea media axilar en adultos. Después de la descompresión con aguja o para neumotórax estables, el tratamiento es la inserción de un tubo de toracostomía, el cual se coloca por encima de la costilla del quinto espacio intercostal anterior a la línea media axilar. El tamaño del tubo de toracostomía suele variar según la altura y el peso del paciente, y si hay un hemotórax asociado, por lo regular en adultos el calibre es de 28 a 32 French. Las heridas torácicas abiertas de succión se tratan inicialmente con un vendaje oclusivo de 3 lados. El tratamiento adicional puede requerir una toracostomía con sonda y/o una reparación del defecto de la pared torácica. El oxígeno no solo mejora la hipoxemia, que se deriva a la alteración de la relación de ventilación-perfusión, sino que favorece la reabsorción del aire pleural. Respirando aire ambiental se absorbe 1,25% del aire del espacio pleural cada día. Esto significa que se tardaría unos 16 días para la reabsorción completa de un neumotórax que ocupe el 20% del hemitórax. La administración de oxígeno en la cánula nasal a 3 litros por minuto o mediante mascarillas de alto flujo provoca un gradiente de presión gaseosa entre el espacio pleural y los capilares tisulares circundantes que incrementa 3 o 4 veces la reabsorción del aire pleural. El neumotórax en la radiografía de tórax de aproximadamente el 25% o más generalmente se necesita un tratamiento con aspiración con aguja si es sintomático y si falla se realiza una toracostomía con tubo. Los pacientes que se someten a una cirugía torácica asistida por video obtienen pleurodesis para ocluir el espacio pleural. La pleurodesis mecánica con bulectomía reduce la tasa de recurrencia de un neumotórax a menos del 5%. Las opciones para pleurodesis mecánica incluyen la extracción de la pleura parietal. La pleurodesis química es una opción en pacientes que no toleran la pleurodesis mecánica. Las opciones para la pleurodesis química incluyen el talco, tetraciclina, doxiciclina o minoxiclina, que son irritantes para el revestimiento pleural. Como posibles complicaciones podemos tener insuficiencia respiratoria, shock obstructivo, pioneumotórax, empiema, edema pulmonar por reexpansión, neumopericardio, neumoperitoneo, neumohemotórax, fístula broncopulmonar o daño al haz neurovascular durante la toracostomía con sonda. El riesgo de recurrencia del neumotórax espontáneo en ausencia de una terapéutica preventiva es del 30% para el primario y del 45% para el secundario a lo largo de un periodo de 5 años. La mayor parte de las recurrencias ocurren durante el primer año del episodio inicial. Las recidivas contralaterales oscilan entre el 5 y 15%. El neumotórax espontáneo primario tiene una mortalidad del 1 al 4%, mientras que el neumotórax secundario es del 1 al 17%. El neumotórax, atención, es una urgencia médica absoluta, la cual, de no diagnosticarse o no tratarse de manera oportuna, el pronóstico será malo para la vida. Con esto terminamos el repaso a neumotórax. Les agradezco mucho su atención. Les habló la doctora Dunia Michel para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.